A fines de 1991, la Policía de Investigaciones detiene a Otto Trujillo Miranda, alias Colmillo Blanco, un agente civil que era parte del Comando Conjunto. Una organización represiva que integraba a miembros de distintas ramas militares y que eliminó a la cúpula del Partido Comunista y el MIR a comienzos del régimen militar. Trujillo Miranda se quiebra ante la justicia y revela información sobre uno de los organismos más violentos del régimen que, según el informe Rettig, fue responsable de al menos 28 casos de desaparición forzada de personas. La detención de Colmillo Blanco permite a los investigadores detectar el punto débil para desarmar el inexpugnable silencio que rodea a las estructuras criminales que funcionan durante la dictadura. En el proceso investigativo llegamos a la conclusión que el punto débil eran los empleados civiles que tenían los organismos de represión. Y precisamente a eso se llegó y fueron los que nos proporcionaron información, entre los cuales se encontraba Osvaldo Romo Mena. He dicho que no voy a pasar ni un día en la cárcel. No hay campos de concentración. Hay ganadores y hay perdedores. ¿De dónde? ¿Quiénes son los culpables de todo lo que sucedió? Usted sabe, ¿no? El 11 de marzo último asumió la Dirección General de Investigaciones, uno de los cargos menos apetecidos por las nuevas autoridades. ¿Qué pasa dentro de investigaciones? Pasa dentro lo que se percibe fuera. Lo que hay dentro, eso hay fuera, decía Ortega y Gasset. La sociedad percibe que hay conductas inmorales de muchos policías, que hay presiones, que hay extorsión, que hay corrupción con el delito. El escenario para la brigada que investiga delitos de lesa humanidad tiene un grave problema interno retomada la democracia. Decenas de funcionarios de la Policía de Investigaciones fueron agentes en las estructuras de la DINA y la CNI durante la dictadura, como denuncia su propio director Horacio Toro. Hay desconfianza entendible por parte de familiares de víctimas. En las sesiones de tortura habían muchos participantes y ahí habían un grupo de PDI que eran los papis, no sé si escuchaste alguna vez, que eran estos agentes que venían de la PDI y que tenían la experiencia en técnicas de tortura y de interrogatorio. Si esas personas cumplieron órdenes ilegales, tienen que asumir sus responsabilidades. Pero no, efectivamente al inicio hubo muchos casos que se investigaron y que se determinó que tenían responsabilidad o administrativa o en delitos que fueron alejados de las filas de la institución. Se empezó a depurar de elementos principalmente corruptos, policías involucrados en delitos, pero era muy difícil dar de baja a un detective por haber participado en la represión, porque en el fondo ellos fueron enviados a la DINA o a la CNI en comisión de servicio, entonces técnicamente estaban cumpliendo su deber. Sí, había, evidentemente, no había ninguna confianza, no obstante, había también una esperanza de que con la llegada de un gobierno civil podía haber muchas investigaciones y podrían reabrirse las causas de derechos humanos.
Esa reapertura de casos lleva al trabajo gradual entre la justicia, la policía y familiares de víctimas. La magistrada Gloria Olivares toma el proceso judicial del estudiante de filosofía Alfonso Chanfró Ollarse, capturado en los albores de la dictadura junto a su esposa Erika Hennings, y quien aún hoy sigue como detenido desaparecido. A nuestra casa llegaron un operativo grande de civiles, todos armados. Estábamos con nuestra hija chiquitita, guaguita, y llegó Romo. Yo individualizo muy bien a Romo porque además en su perfil fantoche psicopático él se presentó. Me paran en una puerta en Londres, un pasillo, una puerta, y están las sillas con las personas detenidas. Y yo los veo a todos con estas vendas en los ojos. Yo los veo, levanto así y logro ver debajo de la venda. Y fue dantesco. O sea, imagínense, de ser jóvenes que luchábamos, idealistas, de repente nos encontramos con o me encuentro yo con esta imagen. Y yo fui sujeto de tortura. Pero fui sujeto de tortura y no de necesariamente de interrogatorio, como lo era la parrilla, como lo era el colgamiento, como lo era la picana, como lo era... Yo era otro instrumento más de tortura para mi marido. Pero mi cuerpo sufría, obviamente. Pero me conecto sobre todo con que esa presión que hicieron sobre mí era principalmente para presionar a este joven de 23 años. Testimonios como este, así como el de cientos de otras víctimas, permite reconocer los métodos de tortura de la DINA que se repiten en distintos centros de detención. Se reiteran también nombres como los de Vascley Zapata, alias El Troglo, Gerardo Godoy, denominado Teniente Marcos, Ricardo Lorenz Mírez y también un agente civil, Osvaldo Romo, un dirigente socialista a los tiempos de Salvador Allende, devenido en el más cruel torturador iniciado el régimen militar. Reconocido por testigos, por los familiares de las víctimas, mencionado en el informe de Reti varias veces, así en forma muy simple, según recuerdo, por lo menos en más de una cincuentena de casos, aparecía de una forma u otra. Él aparecía como bueno conmigo, ¿cierto? Claro, me iba a traer maní, por ejemplo. Me iba a pasar el abrigo de Alfonso para que yo me tapara. Me hablaba de mi hija. Una persona que, si bien es cierto, los agentes de fila eran disciplinados, rara vez se presentaban, anunciaban su nombre, este sí lo hacía. Él se presentaba como Osvaldo Roma, para él era como un gran estatus, una gran cosa, una buena causa, trabajar para los organismos de seguridad.
en horas de la noche yo vivía con mis padres, recibimos fuertes golpes de puerta, gritos y era un contingente numeroso de la DINA. Al salir reconocí al jefe del operativo, habían varias camionetas, varios hombres, pero había uno que hacía como de comandante del operativo. Y lo reconocí, que era Osvaldo Romo Mena, conocido como el Guatón Romo. La tortura que yo sufrí fue fundamentalmente el parrillazo, que es la parrilla, que es el somier eléctrico, y donde yo me resistí. Les costó, porque me tiraron sobre la parrilla y yo me levanté. Yo era joven y era deportista. En el recinto había una radio que transmitía y claramente era una grabación. Muy buenos días, estimados auditores. Siendo las 7:30 de la mañana, comenzamos nuestro programa de cada día. Pero pasaba un rato no tan largo, decía el locutor, y ahora nos disponemos a almorzar, siendo las 2 de la tarde. Yo no sabía, tenía la sensación que no podría haber pasado más de 1 hora y media. Es decir, es también un sistema destinado a que uno se pierda en el tiempo y en el espacio, por completo, y no pueda reconocer nada. El lado más siniestro de la tortura la vive Álvaro Varela, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, quien, liberado del centro José Domingo Cañas, dimensiona el horror frente a Osvaldo Romo. Yo le digo a él, me arruinaste la vida, ahora no voy a poder seguir haciendo lo mismo que hago. Entonces él me dice, ¿pero por qué dice eso? Yo le digo, es que lo que pasa es que yo me dedico a perseguirte a ti y a todos ustedes, y a denunciarlo por lo que hacen. Y mira lo que me hicieron. Claro, ahora me llevan de vuelta a la casa, pero a la próxima me van a matar. Y ahí, sorprendentemente, algo que me ha resonado toda la vida, Romo, el más grande de los torturadores conocidos, me dice, tú no puedes dejar de hacer lo que haces porque es muy importante. Hay que tener presente que Romo es un caso único en la Asamblea General de Naciones Unidas, en cuanto hubo una de las tantas condenas que hubo al gobierno de Chile de la época, hubo una condena específica a Romo como torturador. Sí, él era individualizado por mucha gente porque él secuestró a muchas personas con quienes había trabajado antes del golpe. Y por lo tanto ellos y sus familiares lo conocían. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir él con esto? A mí me viene bien que se divulgue lo que hago. La magistrada Olivares apunta hacia Romo, de quien no se sabe nada desde 1976. Los organismos represores realizan en distintos periodos una operación llamada Control de Bajas, donde mandan a civiles a países vinculados a la Operación Cóndor. Miguel Estayreino, involucrado en el caso de Degollados, parte rumbo a Paraguay. Eugenio Berríos, bioquímico de la DINA, se encuentra en Uruguay. Se sabía entonces que Romo no estaba en Chile. Nosotros acá comenzamos a la recopilación de información. De esa forma nosotros logramos convencer a su suegro y
a su vez, en coordinación con el tribunal, logramos que no se diera una postal que delataba que él estaba en Brasil. Ya teníamos un punto de partida. Hace 3 meses, la Interpol chilena venía intercambiando información con Interpol brasileña con el objeto de detener a un ex agente de la DINA chilena. El hombre buscado era Osvaldo Enrique Romo, condenado por la justicia chilena por los delitos de secuestro y homicidio. Este hombre llegó a Brasil en abril de 1976, con una mujer y 5 hijos, todos ellos con documentos de identidad falsos. Se intentó en primera instancia traer en forma rápida, solicitándole ayuda a la Policía Federal porque estaba con una identidad falsa y cometió un error. No se acogió nunca a ninguna de las leyes de amnistía que daba el gobierno brasilero para los extranjeros que habían entrado ilegalmente al país y mantuvo su identidad falsa. Fue en julio de 1992, fue cuando se le detuvo. Y él allí reconoció que su nombre verdadero y nos saludó a nosotros. Les dio la mano a todo el equipo que estábamos ahí presentes. Y yo no se la di, porque para mí era impactante. Yo trabajé en ODINA, Dirección de Inteligencia Nacional, durante 2 años. Siempre tuvimos algún temor encima porque nos comentaban de que había que tener cuidado, que era muy fácil que le sacaran un tornillo al avión, que se podía venir abajo. Entonces, a veces lo hacían con buena intención, a veces con mala intención. Y entonces siempre estaba ese temor de que algo podía pasar. El vuelo de baja se posó en la losa del terminal aéreo poco después de las 2 de la tarde y tras unos minutos de espera apareció la figura del ex agente de la DINA acompañado por efectivos de Interpol Chile que lo custodiaron durante el viaje. A partir de ese momento, Investigaciones puso en práctica el operativo preestablecido para la salida de Romo desde el aeropuerto. Varios vehículos de la Policía Civil abandonaron rápidamente el lugar, presumiblemente llevando a Romo. Ahora en Chile, Romo, quien tenía 11 órdenes de detención, deberá responder por acusaciones en su contra, interpuestas en 5 juzgados civiles y por el caso Chanfró, actualmente traspasado a la justicia militar. Los otros procesos en contra de Romo son por casos de arresto arbitrario, rapto, secuestro y 2 homicidios. Entre estos últimos se encuentra el asesinato de Lumi Videla, militante del MIR, cuyo cadáver fue arrojado al antejardín de la Embajada de Italia. Él tenía unos cuadernos así muy locos, caóticos, con letras imposibles, y donde deliraba, ¿no? Y hablaba de muchas cosas y hablaba mucho de Lumi Videla, que era militante del MIR. Y hablaba como que si casi se estuviera enamorado de ella. Y hablaba muy bien de ella en el sentido de que era muy buena militante, muy disciplinada, muy inteligente, la alababa mucho. Pero cuando llega al punto de que le preguntan, bueno, pero ¿usted mató a Lumi Videla? Dice que no. Pero explica y detalla cómo sucedió. Lo que sí nunca dijo fue qué hicieron con las personas detenidas. Nosotros le dijimos que muchos de ellos estaban desaparecidos y que queríamos saber dónde estaban. Él dijo, no, es que eso era tarea de otros, ¿ya? Pero no era mía. Al igual que con Otto Trujillo, el civil Osvaldo Romo cuenta todo. Define la estructura de la DINA, las jerarquías, así como las brigadas formadas para detener, torturar y desaparecer a cientos de personas. A su testimonio se suma otra voz clave, Luz Arce, militante socialista y posterior agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, que revela los verdaderos nombres de integrantes y jerarcas de la dirección a cargo de Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinosa y el nombre de un alto oficial aún en ejercicio, el jefe de Estado Mayor en Valdivia, Miguel Krasnov Marchenko. Es Krasnov el jefe, es el ideólogo, es
el jefe de la brigada, Caupolicán, junto con Morén Brito. Estaba el Troglo y estaban los agentes jefes operativos que tenían un rol en la tortura. La tortura no era solo el aplicar una maquinita. Estaba Krasnov de pie. Interrogando, dirigiendo. Entonces, era también un torturador. Krasnov, la cara más visible en la política de exterminio del mismo. Fue posible apreciar al coronel Krasnov concentrado en las palabras del religioso que ofició la misa de acción de gracias por lo obrado por las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973. En 5 años, no estoy tan seguro si hubo 500 víctimas en 5 años, o sea, muchas víctimas, muchos desaparecidos. Y la gran mayoría eran del MIR. Y el que estaba detrás de la política de exterminio del MIR era Krasnov, así que él se debe sentir orgulloso de haber logrado ganar esa batalla contra el MIR, pero fue espantoso. Porque está muy claro y comprobado en el expediente que Alfonso Chanfrot fue objeto de torturas y de apremios ilegítimos realmente bárbaros. El caso agarró vuelo con doña Gloria Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones, porque allí comienza la expresión esta que se llama el desfile de los militares. Miguel Krasnov-Marchenko fue citado a declarar por 7ª vez en el caso Chanfrot. Teniente coronel Fernando Lauriani, quien se negó a formular declaraciones. Porque ella citó a Krasnov, a Morén Brito, a Contreras, y todos ellos desfilaron por la Corte de Apelaciones de Santiago. Hoy el agente llamado El Troglo fue cariado con el mayor de carabineros en servicio activo, Gerardo Godoy, quien habría sido otro de los responsables de Londres 38. Y estaban yendo a tribunales a declarar. Entonces eso era una afronta para el ejército y para Pinochet en particular. Exigían la salida del ministro de Defensa. Y en eso el presidente Elwin no se demoró un segundo en decir, mire, el día que yo tenga que sacar un ministro de cualquier naturaleza porque me lo pide un comandante en jefe, ese día, de hecho, estoy dejando de ser presidente de la República. Así que le dijo que, por cierto, no iba a cambiar el ministro de Defensa. De hecho, el ministro de Defensa de don Patricio Elwin, que en paz descanse, Patricio Rojas, estuvo los 4 años del gobierno Patricio. De la Junta General. Fui la primera en cariarse con un agente que fue Krasnov. En ese careo él intenta como descalificarme, como que yo sería lo que quiso jugar. No, es que era un tipo frío, soberbio, y yo lo enfrenté con mi verdad, decidida, tranquila. En ese tiempo se fumaba en los tribunales, y él fumaba. La jueza fumaba y yo me acuerdo que no tenía cigarro. No me quedaba cigarro y él como que puso la cajetilla porque se dio cuenta que yo quería cigarro. Por supuesto que no le acepté ni un cigarro. De que esta situación fue una situación de guerra que ya felizmente finalizó, ¿no? Hay ganadores y hay perdedores. Lamentablemente en un momento dado los perdedores hacen uso de argumentos que de pronto pueden ser muy legítimos para justificar su pérdida. Y de una u otra forma, ellos plantean sus posiciones y nosotros, dentro del contexto en que finalizó esta guerra, también planteamos lo nuestro. Muchas gracias. Son personalidades muy especiales, no son personalidades normales, porque no asumen que cometieron crímenes. Lo que ellos, en su convicción interna, ellos estaban haciendo el bien por la sociedad.
un caso que avanzó bastante, con una enorme cantidad de testigos que estuvo dispuesta a declarar, y lo hicieron con Gloria Olivares. O sea, Gloria Olivares hizo una investigación estupenda, ¿ya? Pero esta causa, en algún minuto, como avanzaba mucho, ahí aparece un operador jurídico que este país no puede olvidar, que es el señor Fernando Torres Silva. El auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, solo se limitó a señalar que la institución está tranquila. Que murió estando preso en Punta Arenas. Bueno, el fiscal Torres en esa época se dedicó a llevarse todas las causas de la justicia civil a la justicia militar. Ahora, con la complacencia, indudablemente, de las Cortes Apelaciones y la Corte Suprema, que en esa época todas las contiendas de competencia las resolvió a favor de la justicia militar. Ese es un gran pecado de nuestro máximo tribunal en ese tiempo. Y entre esas la causa de Chanfrón. Familiares de detenidos desaparecidos y del profesor Chanfró expresaron su decepción. Lo más probable es que se aplique la ley de amnistía. Nosotros teníamos esperanza de que nuestros hijos pudieran caminar en la esperanza. Exactamente igual. Mire, la justicia en dictadura no existió, salvo honrosos ministros, cuantitativamente los menos. Cuando en Santiago lo menos, le hablo no más he dado 2 o 3 ministros, de todos los ministros de la Corte de Apelación a la Corte Suprema. Nosotros tenemos el triste pero emblemático récord de haber tenido más de 10.000, 15.000 recursos de amparo presentados y no haber ganado más de un puñado de 15 o 10, que no es un éxito profesional muy grande. El caso Chanfró vuelve a quedar archivado en diciembre de 1992. Por esos días es trasladado a Chile Miguel Estayreino, el Fanta, un delator que estuvo escondido en Paraguay y uno de los involucrados en el horroroso asesinato de 3 militantes comunistas en 1985. En medio de un operativo policial, el Fanta fue trasladado hasta la Escuela de Investigaciones en Pajaritos, lugar en el que permaneció a la espera del ministro Milton Cuica. Yo puedo entender a los militares o a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden que en algún momento combatían a quienes creían que eran sus enemigos. Podría pensar yo que bajo la lógica de esas instituciones podría ser aceptado. Pero de un civil que mate personas o que crea de que está luchando como un enemigo, lo vi en 2 personas, Osvaldo Romo Mena y Miguel Estayreino. El deteriorado Guatón Romo abandonó lentamente su último lugar de reclusión. Después de estar 8 años en prisión, Osvaldo Romo se reencontraba con los suyos. El ministro Guzmán está buscando a los muertos. ¿Usted confía en la investigación del ministro Guzmán? Sí, yo confío. ¿Y qué va a llegar al final? Tengo fe. ¿Y quiénes son los culpables de todo lo que sucedió? Usted sabe, yo. Increíblemente, a pesar de los testimonios, Osvaldo Romo saldrá en libertad al menos por un tiempo. Muere en el 2007 en prisión y en la más absoluta soledad. Con los años empezaron a aparecer fragmentadamente los recuerdos de lo ocurrido. Y la impresión que me da es que es una película, es una ficción. Cuesta creer que haya sido real y además que yo la haya vivido. A 50 años, estoy con 72 años, todavía espero poder seguir luchando contra el negacionismo, contra la impunidad, por tener toda la verdad, toda la justicia y porque los jóvenes, tengo nietos, puedan vivir en un país sin temor, sin miedo.
No hablo del miedo a la delincuencia, hablo del miedo a pensar distinto. El dolor de la injusticia, la herida de la memoria mantiene en vilo a los familiares y sobrevivientes. El mapa criminal de la DINA, agentes y funciones ya está trazado. A pesar del silencio en tribunales, la maquinaria del horror siempre tuvo un punto débil. Las confesiones de ex agentes civiles permiten que al final la cúpula y su director Manuel Contreras caigan y se llegue a parte de la verdad, aunque para eso habrá que esperar 13 años más.